Tengo ya en este espacio a mi querido César Gutiérrez Priego, alguien que sí conoce de cómo opera el sistema militar desde adentro y que, bueno, creo que nos puede ayudar a resolver varias dudas a raíz del expediente que ya es público, el expediente que contiene las pruebas que la DEA habría mandado a México, las tan sólidas, así lo cito porque así es como nos las vendieron, las tan sólidas pruebas en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda, no las considero tan sólidas. Pero primero te doy la bienvenida, mi querido César. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Meme. Como siempre, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Mi querido César, revisé este expediente, son más de 700 hojas, y me causan muchas dudas en cuanto a los mensajes de BlackBerry. Por ahí allá se me iban encima en redes sociales por hacer algunas precisiones que quiero hacer acá. Primero preguntarte, ¿tú conociste a Salvador Cienfuegos Cepeda personalmente? ¿En alguna vez lo trataste? Sí, por supuesto, lo conocí muy bien. Fue mi comandante en el cuerpo de cadetes cuando yo estuve en el heroico colegio militar, y asimismo él fue comandante del 14 Batallón de Infantería allá en Zapopan, Jalisco, y estuvo bajo las órdenes de mi señor padre. Ahora, con ese antecedente, mi querido Richard, ayúdame poniendo en este expediente las conversaciones de WhatsApp que están más abajo, porque si no mal tengo entendido, el general Salvador Cienfuegos Cepeda es un hombre muy preparado, con maestría de la Ciudad de México, y en las conversaciones de WhatsApp se logra ver que hay, muchas faltas de ortografía que no consideraríamos de una persona preparada como el general, y también utiliza la palabra en más de una ocasión de ocupa. Es un término que no se utiliza mucho en este lado del país, que es un término que muchos, justamente de la Ciudad de México, Puebla, nos burlamos mucho cuando escuchamos a alguien que dice ocupo, porque no es algo con lo que estemos completamente familiarizados. Vemos términos, vemos a un Cepeda, ¿no? Como nos diría en estas conversaciones de WhatsApp, que pues sus conversaciones son hasta como muy frescas, muchos jajajás, muchos jijijis, muy cariñoso. No sé si tú tuviste esa impresión en lo que conociste del general, pero esa es mi percepción, quería compartírtela. ¿Y qué encontramos en tu análisis de este expediente? Mira, en primer lugar, Meme, se me hace poco probable que el secretario se haya puesto a escribir personalmente esos mensajes. Yo que lo conocí en un plano personal y en un plano como superior, ¿no? La realidad es que el señor era muy serio, era muy reglamentario, era una persona que dentro de lo que fue la carrera militar estudió todo lo que podía estudiar, tuvo también estudios en el extranjero, hablaba otro idioma, y se me hace muy poco probable, pero lo que se me hace todavía más poco probable es que la primera historia que nos vendieron es que él de forma directa tenía contacto con el H2, y ahora lo que entendemos es que la realidad fue que en teoría el H9, que era un subalterno del H2, era quien tenía el contacto con este supuesto Cepeda, y a su vez es quien lo termina contactando con el H2. Y hay que tratar de ser muy claros. Esto no significa que a lo mejor un tercero hubiera podido estar manejando el BlackBerry del exsecretario de la Defensa Nacional. Y eso ya nos hace ver que a lo mejor de forma directa no era la relación o la interacción que se daba con el general. Por supuesto que podríamos entrar en el plano de los supuestos, pero yo después de ver estas 751 focas que fueron enviadas por valija diplomática a la Fiscalía General de la República, con todo respeto, no veo elementos de prueba ni para una amonestación, así te lo digo honestamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el mismo documento que ya tuve la oportunidad de leerlo, y en el cual hace mención en algunos de los puntos que si fuese necesario mayores datos que están dispuestos a apoyar a sus homólogos mexicanos. Y la verdad es que tampoco hubo el interés por parte de la Fiscalía General de la República en ampliar esos posibles datos de prueba que hubieran podido existir para ampliar la investigación. Porque aquí como que es muy importante quedar claros. No solo el hecho de mostrar cuáles son las famosas pruebas tan contundentes que existían contra el general Salvador Cienfuegos, sino también yo entiendo que es un derecho constitucional, es un derecho humano y procesal el que él pueda reservar los datos de su defensa. Pero yo, si fuera él, lo primero que haría sería publicarlos para que sepan. Me imputaron de esto y yo demostré que era falso con esto.
porque creo que ahorita no solo tiene la oportunidad, sino la obligación, no solo de limpiar su nombre, sino también el de la imagen del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional e incluso del gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de la República, que son los que de alguna forma le están dando el espaldarazo en cuanto a que no pudo haber sido posible que cometiera los delitos con las pruebas que presentaron. Así es. Ahora, quiero aquí que me ayudes y que quiero ser particularmente clara con esta situación. ¿Estamos diciendo que el general Salvador Cienfuegos es inocente? No. ¿Estamos diciendo que no habrá otras cosas por las cuales se les puede investigar? No. Estamos diciendo que estas pruebas, particularmente estas pruebas de la DEA, no eran suficientes para un proceso. No, vaya, tú mencionas que ni siquiera para una amonestación. Incluso quiero rescatar el inicio de estas fojas, la primera página en donde dicen que ni siquiera investigaron directamente al general. O sea, nunca hubo una investigación, él no era el objetivo y nunca investigaron directamente sus telecomunicaciones, sino que estos son mensajes de otros. ¿Cómo tenemos la certeza de que son de él? Que eran minoristas del estado de Nevada, en específico de Las Vegas, en los cuales ellos inician la investigación y que ellos tratan de justificar con el gobierno mexicano, que se terminan cruzando con los datos de estos famosos narcotraficantes, que es una célula de los Beltrán Leiva, que es el H2, el H9, y que es como terminan supuestamente llegando a la conclusión de que Cepeda era supuestamente el secretario de la Defensa Nacional. Esa parte creo que es importante que la gente pueda entender algo. Nadie dice que el general Cienfuegos no haya cometido un delito. Tampoco nadie dice que sea inocente. Lo que pasa es que no fue imputado, que es distinto, ¿no? Esa parte tiene que quedar claro con la gente que nos está escuchando. Dos, el gobierno de los Estados Unidos estaría en su derecho de armar nuevamente el caso con las mismas pruebas que ellos tienen y que consideran que pueden llegar a una sentencia, porque ya por lo menos les dio para que un gran jurado emitiera una orden de arresto en contra del general Cienfuegos, que fue ejecutada el año pasado. Bueno, recordemos que ellos no es que hayan exonerado al general ni lo hayan declarado inocente. Ellos lo que hicieron fue, en su momento, retirar los cargos en contra del general Cienfuegos sin perjuicio. No olvidemos esa palabrita que es muy importante, para que sus homólogos mexicanos, y por cuestiones de carácter política y geopolítica, porque es la palabra que utilizan, lo mandaron con sus homólogos mexicanos para que fuera investigado y juzgado en México. Esa famosa frasecita de sin perjuicio les da la posibilidad a ellos de, si lo consideran pertinente, armar nuevamente un caso y solicitar vía extradición que al general Cienfuegos se le presentara en los Estados Unidos para ser juzgado. Eso es algo que la gente tiene que entender para que vean un poquito cómo esta parte no es de que ya quedó todo completamente concluido. Puede haber una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos y en específico de la DEA, que en este caso fue, por lo menos con las pruebas que yo estoy viendo ahorita, la que queda en ridículo y que todavía nos puede dar por ahí una sorpresa. Ahora, mi querido César, hay muchos argumentos sobre otras investigaciones. Hasta donde yo tengo entendido, no hay otras investigaciones en México en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda, cosa que ha sido mi principal queja, lo debo decir, porque hay elementos para investigarlo por otras cosas que no tienen que ver con esto de la DEA. Hay elementos quizás para investigarlo por un tema de recursos económicos, un tema de la administración de los recursos en la Sedena. Hay temas quizás por ahí con lo de Ayotzinapa, Tlatlaya, y eso es algo que no se ha realizado. ¿Tú tienes conocimiento de si existe alguna investigación sobre estos otros temas en contra de Salvador Cienfuegos Cepeda? Que yo tengo conocimiento, no existe ninguna otra investigación en contra del general Cienfuegos Cepeda. E incluso, como yo te lo comenté en algún momento, yo lo dije públicamente, que se me hacía muy poco probable que el secretario de la Defensa Nacional hubiera tenido una relación de negocios con narcotraficantes de mediano nivel, o incluso se utiliza el término narcotlapaleros, ¿no? Pero que sí podría existir la posibilidad de que él hubiera hecho uso discrecional de los recursos en la Secretaría de la Defensa Nacional y que ese podría ser uno de los puntos importantes en vías separadas que pudiera llevar a cabo una investigación independiente por parte de la Fiscalía General de la República. Creo que no aprovecharon la oportunidad para ser transparentes
y realmente, si lo que querían era exonerar al general, pues lo hubieran hecho bien, a mi punto de vista. Es cierto, la verdad es que yo dije que yo pensaba que era imposible que en menos de 2 meses, con pandemia, en semáforo rojo y en vacaciones, la Fiscalía General de la República hubiera podido determinar que no iba a ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Con todo respeto, después de ver las 751 hojas y transcripciones, bueno, creo que se tardaron incluso por las traducciones nada más, porque ahí no hay absolutamente nada. Para que la gente lo ubique, esos famosos encriptados de mensajes del BlackBerry, háganme cuenta que es como WhatsApp, pero ni siquiera tiene la fluidez de los mensajes de WhatsApp. Es cada una de las hojas que estamos viendo, a lo mejor dicen 4 frases y realmente no dicen nada. Y independientemente de que son poco claras en cuanto a lo que manejan, lo que dicen, si alguien estuvo contestando como Cepeda, es una persona o que fingió muy bien o no tiene el nivel ni el grado de estudios que el general tenía. Yo, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, era una persona muy reglamentaria, muy estricta, era una persona culta de lo que es el ámbito de la carrera de las armas, y aparte era una persona muy propia en su forma de hablar y de ser, ¿no? Podía caer a lo mejor gordo, pero una persona que sí tenía los estudios suficientes. Y se me hace muy poco probable que él, a menos de que utilizara un tercero o lo hiciera a propósito, escribiera de esa manera. Sería importante que la gente también entienda. Hay una parte del contexto que nosotros no estamos teniendo. Se supone que estas pruebas iban aparejadas con una supuesta llamada telefónica interceptada en donde el general Cienfuegos supuestamente tenía una llamada telefónica de forma directa. Y asimismo mencionan un testigo protegido, aunque yo tenía conocimiento que eran 2, que iban a declarar bajo juramento y que ya han llegado a un convenio con la Fiscalía de los Estados Unidos, en donde ellos iban a corroborar los mensajes y la llamada telefónica en contra del general Cienfuegos. Y el punto más importante que yo no veo en ninguna de estas pruebas es el supuesto enriquecimiento ilícito o lavado de dinero que el general había recibido por este hecho. Porque recordemos que para que te puedan imputar a ti actos como estos es porque tú recibes un beneficio, y en este caso se supone que el beneficio fue económico. O la DEA se reservó información importante porque no tuvo confianza en sus homólogos mexicanos, o la realidad es que armaron una payasada con los pocos datos que nos mandaron aquí a México. César, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre que todavía no había concluido una investigación, que esto era lo que la Fiscalía General de la República estaba resolviendo, pero que todavía había investigaciones ahí. Mencionó que hay personas que a raíz de estas pruebas pues salen mencionadas, y ahí hay alguna fotografía en una de estas, que es la fotografía, la famosa fotografía con la que a los que les interceptaron los mensajes identifican quién es el padrino, ¿no? En este caso, Cepeda, lo identifican en una fotografía en donde aparece él, aparece Miguel Ángel Osorio Chong y aparece otro personaje al que le llaman tío. No alcanzo a ver quién es el personaje porque, bueno, la imagen está en blanco y negro y está bastante distorsionada, pero se alcanza a ver particularmente que alguien sí se identifica que es Miguel Ángel Osorio Chong, que está de frente, y Salvador Cienfuegos Cepeda. Con esto podríamos preguntarte 2 cosas. 1, ¿cuál sería la intención en realidad de Estados Unidos, de la DEA, de haber realizado esta investigación, de haberse aventado esta detención del general? Si las pruebas, por lo que vemos, no son tan sólidas, habría quizás por ahí otra cosa que no informaron al gobierno mexicano. Y preguntarte si a raíz de esto podríamos ver quizás otras detenciones que se tomen a raíz de los mensajes que se vieron ahí, o no crees que ni siquiera sirva para armar una investigación paralela. Lo que pasa es que hay que recordar algo. Desde un principio se sabía que había otros generales investigados por estos hechos. De acuerdo a la información que yo tuve la oportunidad de checar con estos datos que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, realmente sería una burla si realizar una investigación porque no nos dice nada. Esa es la realidad. Creo que incluso no entendemos esa parte del contexto. Tendríamos que haber tenido la oportunidad de que el general Cienfuegos hubiera sido juzgado en una corte en los Estados Unidos de forma pública y que hubiéramos podido escuchar las declaraciones de los testigos protegidos, así como la supuesta grabación que existía. Porque yo le he explicado a la gente, esto es muy sencillo. No necesitas ser abogado para entender ciertas cosas.
Supongamos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo bien burdo, que es lo que ya habíamos comentado. Supongamos que dicen que el general Cienfuegos tuvo una llamada telefónica el 10 de mayo, para una fecha importante, el 10 de mayo a las 2 de la tarde con el supuesto H2. Y resulta que vemos, y tiene la forma de comprobar la defensa del general Cienfuegos, que el 10 de mayo del 2015 o el 2016, o el año que tú quieras, el general Cienfuegos se encontraba en la Secretaría de la Defensa Nacional haciéndole un homenaje a las madres militares, y por lo mismo en el momento en que supuestamente se llevó a cabo esa conversación, el general estaba haciendo otra cosa. Creo que eso nos daría certeza a todos como para decir, mira, por lo menos la llamada telefónica no fue cierta. Y así creo que podrían demostrar en cada uno de los puntos. Sé que la defensa sí ofreció datos de prueba como para demostrar, porque acuérdate que estos mensajes están en geolocalización, que los supuestos mensajes que están manejando ahí los generales Cienfuegos ni siquiera se encontraba en el Estado de la República donde supuestamente se maneja la localización. Pero creo que eso se le debería de explicar a la gente para que tuviéramos más respuestas que dudas, porque desafortunadamente yo después de ver esto, yo siento que es una burla, pero yo creo que no mandaron todo lo que ellos tenían para ofrecer. Entonces creo que es una doble burla porque mandaron al exsecretario de la Defensa Nacional a México sabiendo que no lo iban a juzgar. ¿Para qué? ¿Cuál es el interés? ¿No? ¿Cuál es el morbo de lo que vendría? ¿O para ellos lavarse las manos y terminar demostrando que el gobierno mexicano es corrupto y es malo? ¿O al revés? Porque se dieron cuenta que tenían que tener algo guardado para que si en un futuro pudieran necesitarlo, manejarlo. Esa es la parte que sí no se comprender muy bien. Entonces, mi querido César, en tu análisis, ¿qué más, qué otra cosa podría pasar? Digo, salvo que me vuelvas a decir que le van a dar una condecoración, que ya es la cereza del pastel. Particularmente veremos a un Salvador Cienfuegos Cepeda investigado por otros delitos, por el tema económico, veremos algo distinto, veremos algo, o solo se nos fue la oportunidad. Meme, no vamos a ver al general Cienfuegos, por lo menos en México, que sea investigado ni puesto a disposición de una autoridad judicial. Ese es mi análisis en lo personal. Creo que lo único que me falta para cumplir exactamente lo que manifesté fue el hecho de que lo terminan condecorando. Yo creo que sí va a terminar pasando eso, pero a lo mejor no va a ser un hecho público y que va a ser muy cuidado. Y creo que en la vida pública de General Cienfuegos va a ser muy raro que lo volvamos a ver, por lo mismo de que sabe que corre el riesgo de ser cuestionado por este tipo de cuestiones. Creo que él ya inicia un retiro definitivo en muchos de los aspectos, pero eso no quita que él sigue siendo asesor del alto mando, de acuerdo al mismo decreto presidencial de Luis Echeverría del 30 de enero de 1976, en donde claramente se dice que todos los secretarios de la Defensa Nacional, aunque pasen la situación de retiro, seguirán en el activo dentro de la plana mayor como asesores del alto mando. Y la realidad es que él seguirá con su vida normal y esto quedará como una gran tizne, ¿no?, en lo que fue su carrera militar, y creo que él debería de aprovechar de sus abogados de hacer algo bien importante. Si ya se demostró, o por lo menos así es como no lo han querido vender, que el general Cienfuegos no cometió ningún delito y que no es responsable y que no hay nada que esconder, pues que demande al gobierno de los Estados Unidos y a la misma DEA por daño moral en cuanto al mal uso y al desprestigio que sufrió su nombre en la misma Secretaría de Defensa Nacional del gobierno mexicano. Y te aseguro que ahí sí se vuelve multimillonario y después de que gane y le paguen esa indemnización, en los mexicanos no dudaríamos de la investigación que se realizó y que se llevó a cabo en su contra. Ahora, mi querido César, quizá quiero cerrar con esta parte. ¿Cómo quedan las Fuerzas Armadas? Es un debate que ahora sigue surgiendo, en donde veíamos a unas Fuerzas Armadas intocables antes y hoy las vemos intocables, pero no se me olvidan aquellos presos militares que están ahí injustamente y que sus procesos llevan tantos años que me imagino, y quizás corrígeme si me equivoco, que voltean a ver esta situación de Salvador Cienfuegos, la rapidez con la que la Fiscalía General de la República lo resuelve y dicen, bueno, ¿y yo para cuándo? Imagínate, mi querida Memi, yo en su momento tuve una interacción con la Secretaría de la Defensa Nacional y les decía, oiga, ¿a poco nada más a un exsecretario de la Defensa Nacional le pueden hacer imputaciones que ustedes consideran que son falsas? ¿No podría pasar lo mismo con un soldado, con cualquier personal de tropa, con un oficial, con un jefe, hasta con un general? ¿Por qué nada más al alto mando le pueden suceder este tipo de situaciones y entonces sí
ahí ya vemos la famosa justicia y gracia, ¿no? Y utilizamos todos los recursos para apoyarlos. Y esa es una parte en que nunca vamos a poder perder de vista que el hecho de que le hayan hecho una imputación al general Cienfuegos y que existan dudas va a ser utilizado por los detractores de este gobierno y de las Fuerzas Armadas para estar mencionando que la militarización, que el militarismo, que el poder de los verdes ya venció al presidente, que no falta que ya nos convertamos en Venezuela, que el día de mañana vamos a ver a los militares que tienen todo el poder del mundo y bla, 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 bla. Y creo que por eso es importante ser lo más transparente que se pueda para demostrar, señores, quiero demostrar que esto fue una simulación. Perfecto, el presidente ya salió y lo dijo, ahora demuéstrenlo. Y la forma más fácil de demostrarlo es mostrando cuáles son las pruebas que él presentó, diciéndoles, miren, aquí hay esto. No tenemos que ser abogados ni especialistas para tener criterio. Si tú le demuestras a las personas que lo que te imputaron es falso, creen que la gente es inteligente y lo va a entender. Y creo que ahorita lo más importante podría ser eso, porque, retomando lo que hablábamos, ¿cómo le explicas tú a un soldado, a un cabo, a un sargento, a un teniente, a un capitán, a un mayor que lleva 14, 15, 16 años en la cárcel porque le imputaron un delito que no solo él no cometió porque ni siquiera se encontraba de servicio, pero resulta que por proteger a otro mando terminó él siendo el que paga los platos rotos? ¿Cómo le explicas que sí se puede? Que si tienen ganas e interés de solucionar el problema, sí se puede. Y creo que esa es la forma en como nosotros podemos hacer que esta administración, que recordemos, no tiene que ver con esos grupos de poder anteriores, ¿no? Esta administración sí podría cambiarlo. Y eso es lo que yo quiero que también ellos analicen y vean. Ustedes dicen que le imputaron delitos falsos al general Cienfuegos, perfecto. ¿Por qué no le dan la oportunidad al personal que tienen aquí? O son perfectos y no pudieron haber cometido ningún error. ¿Por qué nada más pueden cometer errores en contra de quién era el secretario de la Defensa Nacional y por qué no pudieron haber cometido errores contra el personal de tropa, de oficiales o de jefes? Creo que eso sería bien importante que nos pudieran apoyar para contestarlo. ¿Por qué no revisar todos esos casos también, no? Así es, mi querido César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho este análisis y bueno, te estaremos molestando yo creo que muy seguido, sobre todo si Estados Unidos reacciona, estamos ahí a la deriva a ver qué pasa, pero bueno, ahí vamos con nuestros análisis. ¿En dónde te pueden ver, dónde te pueden seguir, dónde pueden ver tus columnas, mi querido César? Júralo que el gobierno de Estados Unidos, si no el gobierno de Estados Unidos, por lo menos la DEA va a estar agazapado esperando la oportunidad de cobrarse esta ofrenda, porque quedaron en ridículo. Y mis redes sociales son @CésarGutiPri en Twitter, escribo todos los martes en La Silla Rota, una columna de opinión, y los jueves en el blog de información militar Campo Marte y de Seguridad Nacional. Y asimismo, bueno, tengo las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, el apoyo del personal de marinos y militares por los así. Muchísimas gracias, mi querido César. Estamos en contacto. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, Meme. Hasta luego.